Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Empezamos este año 2018 con pie derecho y le damos muchas gracias a nuestro querido amigo, el doctor Marcos Agurto, quien nos honra con su visita, y damos pues por inaugurado este espacio de todos los viernes de 3 a 4 de la tarde con nuestro querido amigo, el doctor Marcos Agurto. Vamos a disolver la para que hemos tenido estos Sí, meses sí, y sí. siempre con el gusto de regresar nuevamente con ustedes para estar hablando de tránsito con Vialex después de un prolongado tiempo, pues de un periodo en que hemos estado recargando, hemos estado estudiando, viajando, analizando un poco la problemática para poder tratar estos temas que creo que siempre son de suma importancia. Claro que sí, y hay una serie de temas que se han desarrollado durante los meses de enero, febrero, marzo. Esto de los temas de transporte, de tránsito, los temas de normativa, nunca paran, nunca cesan, y tenemos muchísima información, muchísimo contenido que compartir con todos nuestros amigos que nos están viendo a través de TVA, y no solo desde la página web, sino también en las redes sociales. Y recuerden que este y todos los programas los subimos a nuestro canal de YouTube, y hay un gran número de espectadores que son seguidores del doctor Marcos Agurto y están siempre al tanto de los contenidos de cada uno de los viernes para poder repasar, analizar temas que muchas veces hay diferentes interpretaciones o no hay una explicación exacta qué es lo que se trata de dar a través de este programa. O a veces hay dudas, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Transporte que no sabe cómo es la nuez, ¿no? Y hay que explicarle, y así como esto han habido muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido estos meses pues el caso de Pasamayo, de accidentes lamentables también. En Semana Santa, hace poco, hemos tenido En también... Atocongo un camión quedó atorado, ¿no es cierto? Y ahí hubo toda una confusión entre es correcto lo que estaba indicando el señor conductor, que el puente debería haber sido más alto, que eso está reglamentado, que debe ser más alto, pero tenemos puentes que son mucho más pequeños de lo que está normado. Entonces, ¿a quién le echamos la pelota, no? ¿Quién tiene la razón aquí? Bueno, más que la pelota, es decir, tenemos algo que no entendemos, que lo acaba de decir el señor Hurtado hace un momento, pero que no lo entendemos porque ya lo decimos tan de común que nos parece trillado, y que es respete las señales. Mira, las señales no están colocadas simplemente por adornar la calle, sino la señal tiene un mensaje, y este mensaje en algún momento se convierte en una orden. Es algo así como que tú vayas jugando un juego en un tablero y te van dando indicaciones sobre muévete a la derecha, muévete a la izquierda, para acá, te vas a la cárcel, ¿no? Y tú tienes que seguir la secuencia. O sea, no están colocadas simplemente por colocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros conductores? Quizás es un poco en la preparación, en la formación, no le toman la seriedad de vida. Y esto es por varios factores, ¿no? A veces encontramos una señal que no la encuentras en el reglamento. A veces necesitamos una señal pues, en un tamaño tan diminuto en una forma presentada que no te inspira confianza. Y en otras, creo que lo más recurrente es que nuestros conductores, cuando la ven, no entienden que su significado le está dando una orden. Es como que juegas el Monopolio y te dicen avanza 3 casillas y tú avanzas 4. No vas a poder jugar, el otro te va a reclamar. Entonces, ¿qué significa el reglamento? La regla. Tienes que seguirla y cumplirla. Y la señal está para eso. Si tú tienes una señal que dice altura máxima 5 metros 40, 4 metros 20, 3 metros 20, y tú sabes que estás conduciendo un vehículo que tiene mayor altura, ya la señal te dijo por aquí no vas a pasar. Entonces, todo conductor que tiene una señal previa y que ingresa a estas vías y que después reclama, que dice que no, que porque lo han hecho muy chico, ahí tienen las imágenes, ¿no? Es un conductor que no cumplió con lo que indica una señal. Y es lo mismo, por ejemplo, que sucedió en Pasamayo. En Pasamayo un conductor tenía una señal que decía que había una curva hacia adelante. Entonces yo como conductor sé que me está previniendo que hay una curva y debo tomar una acción. ¿Cuál es mi acción? Reducir la velocidad. Y si yo no lo hago, entonces voy a tener la posibilidad de participar, como lo hemos visto en accidentes. Mira, no he visto todavía el lugar, pero vamos a suponer que en este lugar, antes o al acercarse al puente, hay una señal que está indicando la altura. Ya el conductor debe tomar sus medidas de precaución. No, aquí nos pasamos las señales. Aquí las miramos como si fueran... O sea, para un conductor son, se puede decir, las reglas en el lugar y en el momento. Unas cosas son las reglas que estén en el reglamento. Claro. Y otras cosas son las reglas que vas encontrando a través del camino y que te dan una orden.
Eso es una orden y las órdenes en este caso hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo la seguridad de todas las ¿Y personas. no sería también correcto que los puentes cumplan con la medida, la normativa que nos dice que tiene que ser mucho más alto también? Ya, pero vamos a trabajar sobre lo que está. Entonces, vamos a suponer de que el puente X, que fue construido hace 60 años, ¿no? Tiene un ingreso de una medida y más abajo otra medida. Entonces, si ponemos la señal respectiva es porque no tenemos en estos momentos ni el tiempo ni los recursos para demoler ese puente, ¿no? Porque lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el circuito de playas, no sé si ha visto las noticias, en Barranco, ¿no? Con el puente de los Suspiros, casi lo traen abajo también porque pasó. Entonces, basta con que tengamos la señalización, la autoridad, si bien es cierto, no puede estar cambiando la infraestructura permanentemente, pero ya tomó una medida. Eso es lo que no entendemos. Tenemos una señal, ya tenemos una disposición que me alerta, me previene sobre lo que tengo que hacer. Ahora bien, si yo viendo la señal, o sea, yo viendo la orden y aún así lo hago y yo ocasiono, como por ejemplo un accidente con muerte, entonces ya no estamos hablando de un accidente. No, eso ya... Estamos hablando de algo doloso. Pero bueno, el problema está en la formación. Novedades en estos meses, bueno, vamos a enumerar bastantes y por ahí creo que vamos a dedicar un programa la próxima semana a este proyecto de modificación del reglamento de licencias que se ha prepublicado ayer. Claro. Vamos a tener una modificación de aproximadamente pues casi el 60% del contenido del reglamento del 007, que tuvimos un programa especial, no sé si recuerdas, unos inclusive eventos, seminarios, conferencias. Ahora ya se está presentando una modificación de casi el 60% de su contenido. Wow. y es contenido esencial, ¿no? Así que vamos a ver si es que dedicamos un programa para comentar. Pero también tenemos otras novedades. Claro que sí, y hoy día queremos estar hablando sobre un tema bastante interesante y es este tema del inspector. Doctor, tenemos ya como una especie de fastidio, ¿no? Vemos muchas veces en los medios también, ¿no? Que especialmente en estos grupos de fanpage que crean estos movimientos que genera siempre una incomodidad hacia los inspectores, ¿no? Y también vemos en algunos programas dominicales, en más de una oportunidad, y creo que lo hemos compartido a veces también en el programa Hablemos de Tránsito con Vialex, cuando los terminan golpeando, que eso no tiene pues ningún tipo de justificación, pero estamos en una posición donde queremos saber realmente cuáles son las funciones correctas del inspector, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben, porque a veces hay esa sensación como que se están aprovechando, están siendo abusivos, están realizando acciones que no deberían. ¿Y qué le parece si hoy día hablamos un poco más al respecto sobre los inspectores? Bueno, no solamente son los grupos que se crean en las redes, hemos visto esta semana, se han colgado hasta 3 videos, e inclusive hay un video en el cual a un fiscalizador, ¿no? Un inspector o jefe de fiscalizadores lo han ido a buscar a su casa los colectiveros para golpearlo. O sea, le han dicho, yo sé dónde vive, y han cumplido con la amenaza, ¿no? Y han ido a su casa y lo han golpeado. Y está en las redes. Está también pues, el otro caso de una fiscalizadora mujer que es atropellada también, ¿no? La arrastran por el suelo y termina con una pierna fracturada. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Todavía no entendemos algo. Mira, la administración, en este caso la autoridad, tiene una facultad que se convierte posteriormente en un deber. ¿Cuál es su facultad? Reglamentar, dictar normas. Pero el yo poder dictar normas se complementa con fiscalizar las normas que dicto. O sea, si yo tengo una atribución, esta atribución viene acompañada luego del deber. Porque de lo contrario estoy haciendo un trabajo incompleto. Porque imagínate que las autoridades solamente dictaran normas y no las fiscalizaran, entonces sería un trabajo inútil el crear la norma. La fiscalización, vamos a decirlo así, es la materialización de la norma. Yo dicto una norma y cuando fiscalizo verifico que lo dispuesto en mi norma se esté cumpliendo. Es muy sencillo de entender. Entonces, pretender que tengamos un reglamento de transporte y que no tengamos fiscalización es crear un desorden, un caos y anarquía en la forma de realizar el servicio de transporte. Eso es muy sencillo de entender. Entonces, pretender negarle a la policía. A ver, la policía la limitamos, decimos no. Los policías es cuestión de tránsito, correcto. Y no toda la policía, solamente la policía de tránsito, correcto. Pero la pregunta es, ¿y quién se encarga de fiscalizar las normas de transporte? Ahí es el detalle. Bueno, ¿quién lo hace? El inspector. Bien,
Hay en estos momentos comentarios, he escuchado algunos comentarios, audios que están yendo por las redes sociales, porque ahora tenemos esa facilidad de comunicación. Comentaba con una abogada en la mañana de que cuando yo tenía el recuerdo cuando iba al mercado con mi madre, escuchaba el comentario político del mercado, ¿no? Entre la casera y el vendedor y la vecina que se acercaba a comprar. Hoy día ese comentario, era un comentario, vamos a decirle popular, de las amas de casa, hoy ese comentario se ha trasladado a las redes. En las redes aprovechamos y ponemos ahí y encontramos pues que hay gente que se asemeja a nuestra forma de pensar y formamos un grupo y como tiene bastantes likes, entonces pensamos como que están en lo correcto. Entonces, No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Hay una corriente que están haciendo algún tipo de afirmación en la cual indican de que los inspectores han perdido facultades, inclusive los están llamando a rebelarse contra los inspectores. Y esto pues se ve traducido en estos hechos que tú mismo estás comentando. Entonces dicen que a partir de la modificación de la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, mediante el decreto legislativo 1272, dice que ahí los inspectores han perdido facultades. Pero debemos de hacer una precisión. Los inspectores tienen facultades y esas facultades se encuentran en normas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos una ley de tránsito y transporte terrestre que reconoce la competencia de la municipalidad a fiscalizar. Entonces entendemos que la municipalidad es una entidad, es un ente, pero lo hace a través de personas, a través de servidores o a través de funcionarios. No toda la municipalidad se va a encargar de hacerlo. Por ejemplo, la señora que trabaja en la noble labor de recoger los residuos sólidos, ¿no? Va a pasar con su carrito y no le va a decir a un taxista, enséñame tu autorización o tu licencia. Porque tenemos diferentes gerencias y dentro de eso en las municipalidades tenemos una gerencia de transporte. Exacto. Entonces, esta gerencia de transporte, tampoco todos los que trabajan en la gerencia de transporte van a hacer la fiscalización porque sería un caos para los administrados. Los administrados necesitan de que exista un medio, un grupo de personas que tenga facultades, o sea, que legalmente que tenga atribución y que además no cuente con el conocimiento necesario para realizar ese trabajo. Ahí está, usted justo está comentando, está diciendo algo clave, ¿no? Que muchas veces el conductor dice, es que estos inspectores ni saben, ni conocen, y lo dicen con alterados, ¿no? Muchos de ellos. Estoy seguro que usted también ha escuchado esos comentarios, ¿no? ¿Qué tan cierto es si saben o no saben estos señores inspectores, ¿no? Bueno, ¿qué tan cierto es también si los conductores saben? El reglamento primero, claro. ¿Sí? Y por otra parte, mira, cuando yo voy a pedir una autorización para realizar la actividad de transporte, hay algo que viene implícito. ¿Qué significa? Es como firmar un contrato. Es como casarse, que comentábamos hace un rato, ¿no? Ya te dijeron hasta la muerte los separe, ¿sí? Pero es como firmar un contrato. ¿Qué pasa con este contrato? Tú tienes que hacer una serie de cláusulas. Cuando yo voy a pedir una autorización para hacer el servicio de taxi, el servicio de transporte urbano, tengo una ordenanza y se presume que cuando yo pido mi autorización, ya he revisado esa ordenanza y ahí dice que hay fiscalización a cargo de los inspectores. Entonces, nadie que tenga una autorización del servicio de transporte puede cuestionar la autoridad del inspector. Porque antes de pedir su autorización ya estaba en la ordenanza y revisa todas las ordenanzas y revisa el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y ahí vas a encontrar que dice que hay fiscalización a cargo de los inspectores. Inclusive define qué cosa es un inspector. Entonces, extraña de que existan conductores y existan personas que cuestionen la existencia de un inspector y hemos dicho, mi atribución de reglamentar se ve acompañada de mi deber, porque es un deber de fiscalizar. ¿A través de quién? De un inspector. Así es. Y cuando hablamos justamente de los inspectores, era lo que mencionábamos, que esto es parte de las competencias de las municipalidades provinciales, ¿no es cierto? Así es. Esto es parte de la ley 27181. 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. La tenemos, creo, si la podemos colocar. Hay un artículo que he seleccionado y lo tienes, hablemos de tránsito con viales, Ley 27181, 9 de octubre de 1999 para mayores datos, y dice, ¿no? De las competencias de la municipalidad provincial, dice, las municipalidades provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales tiene las siguientes competencias. 2 puntos aparte, competencia y fiscalización, que implica supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento a los dispositivos legales vinculados al transporte y tránsito terrestre. Entonces, ahí tenemos que a la municipalidad,
¿no? Como entidad se le ha dado esa competencia. Esa Tú tarea. vas a hacer, o sea, aparte, mientras el MTC va a normar, va a dictar las normas, tú te vas a encargar de fiscalizar dentro de tu ámbito, de tu jurisdicción, tu ámbito geográfico. Ok. Bien, Lima va a tener sus inspectores, Callao tiene su gerencia de transporte, el Callao también lo tiene, pero vamos a decir, la municipalidad, como hemos dicho hace un momento, en su conjunto no lo va a hacer, sino va a ser un área específica de la municipalidad. Y esta área específica va a ser la gerencia de transporte, o gerencia de tránsito de transporte, gerencia de seguridad vial, o subgerencia, como es en algunas municipalidades de provincias, pero ese es el área encargada. Así como hay un área encargada de catastro, de limpieza, de autorizaciones, esta es un área específicamente para el transporte y es legal que esto exista. Ahora bien, dentro de esta área tiene que haber un personal seleccionado, capacitado, preparado e identificado con toda la legalidad del caso y la formalidad del caso para que realice las acciones de inspección, supervisión y detección de Y infracciones. ese es nada más y nada menos que el señor inspector. El inspector. O sea, ahora, decir que las facultades que tiene un inspector, la existencia de un inspector es un acto ilegal, no, porque si bajamos de categoría vimos una ley, ¿verdad? Que le da a la municipalidad. Ahora, tú sabes que toda ley se tiene que reglamentar. Exacto. Entonces, esta ley tiene un reglamento, uno de los tantos reglamentos que tiene, y es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Decreto Supremo 017. Entonces, tenemos la ley arriba, la ley dice municipalidad, tú te encargas, oye, pero esa ley hay que reglamentarla. La Y reglamentamos. Y la ya. reglamentamos. ¿Quién lo hizo? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, te cuento. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones dictó un reglamento y en el reglamento tiene una definición de término y reconoce, no sé si podemos ver la parte del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, reconoce la existencia y algunas de las facultades que tiene un inspector. Entonces dice, ¿qué es un inspector? Ahí está. ¿Por qué? ¿Y por qué dice un mito? Un mito, porque se sabe que los mitos son relatos que van de boca en boca, que dicen, no, los inspectores no tienen facultad. Bueno, ahí dice, Decreto Supremo 017 es una norma que fue publicada en el Diario Oficial Peruano, o sea, y que surge a raíz de que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dispone que se dicte esta norma. Y en la definición de términos, en el punto 3.40, define el inspector de transporte como una persona, ya no estamos hablando de la entidad, acreditada u homologada como tal por la autoridad competente. ¿Esto qué significa? Que debe contar con una resolución, debe haber sido preparada, capacitada, que debe ser identificable, ¿no? Y que cuente con una resolución. O sea, tampoco podemos tener inspectores por tener, deben tener una resolución. ¿Para qué? ¿Para qué sirve ese inspector? Para la realización de acciones de control, supervisión y detección de incumplimientos e infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre. Entonces, ahí está la partida de nacimiento del inspector. Y cuando hacen los reclamos muchas veces, en los videos que se viralizan y todo, vemos que a veces el conductor le pide, deme su resolución para ver si usted... Lo cual no es incorrecto, porque sí, ¿qué es lo que sucede? En algunas Pero yo no le estoy municipalidades... pidiendo al policía de tránsito, muéstrame bien su placa, quiero ver quién es. Claro, es que ponerte un uniforme de policía es un delito. O sea, si tú Claro. vas al Código Penal, tú si das símbolos distintivos militares o fuerzas policiales, es un delito. Basta con que te lo pongas y ya cometiste un delito. En cambio, el inspector no. Yo puedo en estos momentos, no sé, voy donde el cambista aquí en la esquina que cambia euros, tiene un chaleco amarillo, le pongo la gorrita de la municipalidad, no hay ningún problema. O sea, no es un símbolo distintivo de una O autoridad sea, que militar cualquiera o policial. puede usurpar esa función. Entonces, no está mal, por ejemplo, que hayan algunos transportistas que le pidan al inspector, disculpe, ¿puede mostrarme su resolución? Porque sí, también se ha visto esto en algunas municipalidades, ¿no? Por la forma de contratación, algunas municipalidades contratan 5 inspectores, pero tienen un cuerpo de 20. Entonces hay 5 que tienen resolución y 20 que salen a intervenir. Y esto, sí, esto ya se ha detectado en algunos lugares. Entonces, no está mal, vamos a decirle, no está mal. Y además porque ahora el decreto legislativo 1272, que modifica la ley de procedimiento administrativo general, dice que el administrado puede pedirle al fiscalizador de cualquier actividad que le muestre los documentos que lo facultan, así como sus documentos de identificación. Porque me puede mostrar una resolución que dice Juan Pérez, pero ¿cómo sé que tengo al frente a Juan Pérez? Entonces también le puedo pedir su documento de identidad. Entonces, esto no debe distraer el motivo principal de la fiscalización. Si yo soy el fiscalizador y me piden, bueno, le muestro todo lo que quiera mostrar. Mi objetivo es fiscalizar. Y para darle las garantías y que no haya cuestionamiento de mi intervención, pues le voy a mostrar toda la documentación. Eso no es ningún problema. El problema está en que se afirme que ningún inspector tiene atribuciones
para realizar intervenciones. Y ahí está el problema, ¿no? Claro. Entonces, si yo tengo 3 cosas que hacer, según lo que hemos visto en la norma, ¿no? Supervisar, detectar y denunciar. ¿Sí? Yo voy a salir, voy a supervisar. En mi supervisión puedo detectar un incumplimiento y realizo la denuncia respectiva levantando el acta o, en el caso de los policías, la papeleta. Ya está. Ya le doy trámite, le doy su copia al administrado, le doy la copia a la administración y la administración empieza el procedimiento administrativo sancionador. Eso es todo lo que realiza o todo lo que hace un inspector. No hay nada Bueno, más. vamos a hablar mucho más de este tema tan interesante, pero lo vamos a hacer luego de la pausa. Estamos en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex, la primera edición de este año 2018 con un tema muy interesante. No nos cambien, no nos cierren la ventana de su cuenta de Facebook, su página que está abierta de repente en su monitor del computador. Regresamos luego de la pausa para hablar más sobre este interesante tema. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hola amigos de TV Vial, les saluda Andrés Hurtado. Saben que soy chalaco de nacimiento, feliz de estar acá en TV Vial, pero feliz porque puedo llegar a todos ustedes y brindarles algunos consejos que he seguido en mi vida. Yo soy una de las personas que he cometido errores en mi vida. He manejado sin licencia, grave error en mi vida. Me he pasado luz roja, grave error en mi vida. Imagínense tantas negligencias que podemos cometer. Por eso deseo decirles que ustedes respetemos las luces de tránsito. Respetémonos entre nosotros, respetemos los stop. Cuando es stop, cuando estemos yendo hacia cerca a un colegio de niños, vamos despacio. Respetemos las señales viales, porque yo sí respeto. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 km/h, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. Les habla el doctor Lino de la Barrera Laca. Mientras manejo, yo no texteo ni uso el celular, porque si vamos juntos, vamos seguros.
amigos, regresamos en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex, gracias a el estudio jurídico Vialex y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Estamos hablando sobre los inspectores y antes que me olvide, doctor, quisiera que mencione los cursos que se van a estar desarrollando, porque siempre llega al final del programa y lo hablamos rapidísimo, nos olvidamos de hacer mención ya a separó mi ello. tiempo, no te preocupes, yo ya había tomado en cuenta. Vamos a estar publicitando, vamos a tener el día 18, si mal no recuerdo, una conferencia con respecto a cuál es la situación de los vehículos que participan en un accidente de tránsito, porque hay una duda, te cuento, la gente no sabe, dice mi vehículo se tiene que quedar en la comisaría, lo pasan a la fiscalía, es prueba del delito un vehículo, cuál es la parte legal, si tiene que ir al depósito de la municipalidad, si tiene que ir al depósito del Poder Judicial, a dónde tengo que pagar, en fin, hay una serie de preguntas. Una serie de dudas y hay un manejo, te voy a decir, un tanto confuso por parte de las comisarías. Eso va a ser el día 18, va a ser en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Ingeniería y Transporte, en Colonial, la cuadra 4, está su auditorio, y el día 24, 25 y 26 de este mes también vamos a estar editando el curso de técnicas básicas e investigación de accidentes de tránsito. O sea, vamos a darle los conocimientos necesarios a los profesionales o al público en general que esté interesado en esa materia para que conozca cuáles son esas técnicas básicas que van a ayudar para la investigación de accidentes. Por ejemplo, ¿no? La identificación de evidencias, la preservación, la cadena de custodia, los daños en los vehículos, la clasificación de accidentes. Va a estar muy interesante, no solamente porque lo voy a dictar yo, sino porque ahí tiene un temario que creo que se ajusta a las necesidades en estos momentos, tanto de ajustadores de seguros, abogados, jefes de flota, personas que trabajen en empresas de transporte. Y también menciona usted dentro de estos talleres cosas de actualidad, ¿no? Porque estos son temas que siempre uno tiene que estar informado de lo último y es una de las cosas que siempre sus talleres están ofreciendo. Siempre me han preguntado, me dicen, ¿dónde se sigue un curso para perito? Entonces yo lamento decirle a todos acá a nivel nacional que no existe dicho curso para peritos. Un perito se forma a través de sus capacitaciones, no es una. Por ejemplo, si yo soy un contador, bueno, yo tengo mi título de contador, pero además yo sigo cursos de auditoría, sigo cursos de investigación, tipo de análisis, tipo financiero, en fin, me actualizo en tributos, me actualizo en libros electrónicos y todo ese bagaje va a ayudarme que en algún momento yo me vuelva un perito contable. Lo mismo es la investigación de accidentes. Yo soy un investigador de accidentes que tengo años, pero aún sigo estudiando, sigo aprendiendo libros, sigo viajando, participando en congresos. Y, por ejemplo, ¿no? Si por aquí mañana sale un curso que lo he visto también sobre actualización sobre investigación y análisis de neumáticos. Si yo soy un perito de investigación de accidentes, yo tengo que ir a ese curso, pues. Claro. Y ese curso, ese conocimiento, más esa certificación, es lo que va a sustentar mañana mi capacidad como perito. Entonces, un curso que te forme en perito, eso no existe. Existen una vida de estudio para convertirte en perito. Así que vamos a poner un aporte en este curso de técnicas básicas de investigación de accidentes. Así es, así que ya lo saben nuestros amigos, para informes, hay un correo, teléfonos. Vamos a pasarle el flyer que tenemos y el banner para que lo compartan también en las redes, ¿no? Y ya saben que pueden buscar al doctor Marcos Aburto como el fanpage, como Vialex, ¿no es cierto? Vialex tenemos ahí, tenemos nuestro blog que ya está así a dos visitas de llegar a las 400.000 visitas. Wow. Sí, ya estamos en las 400.000 visitas. El blog y consultas también, porque todos los días nos hacen consultas de todo el Perú. Así que también los invito a participar en este blog. Se llama Vialex Perú. Búsquenlo en Google y ahí van a ver. Con 2 que entren hoy día llegamos a las 400.000. Bueno, ya sabemos, tarea para Stephanie y para Lía y ya llegamos entonces al número que usted desea. Ya estamos en 400.000 visitas. Muy bien, amigos, continuamos conversando, conociendo todos los percances, lo que dice la norma también sobre los inspectores, estos amigos de chalequito amarillo que a veces han generado incomodidad en los conductores, en los mismos pasajeros muchas veces, ¿no? Cuando los hemos visto de repente en la avenida Javier Prado o cuando a veces nos acostumbramos también a usar los colectivos y aparece el inspector a detenernos y todos los pasajeros pues empiezan a insultarle al inspector y hemos visto y hemos analizado en los programas videos cuando hay pues toda una situación de conflicto que se quiere pasar de las manos a los golpes y cosas terribles. Pero teníamos que hablar también sobre las medidas preventivas, doctor. A ver, un inspector
vamos, no solamente puede supervisar, detectar y denunciar. Hay ocasiones o hay algunas infracciones que además de realizar este procedimiento, debe de adoptar una medida preventiva. Ahora, ¿qué es una medida preventiva? Una medida preventiva no es algo que se le había ocurrido al inspector, sino algo que está contenido en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Entonces, volvemos nuevamente. Hay una norma que es ley, no tiene rango de ley, es ley, y esta ley dispone que hay medidas preventivas aplicables, ¿no?, a las infracciones tanto del tránsito como del transporte. Entonces, para poner un ejemplo con el policía, si un policía detecta que un conductor está circulando con su vehículo y este vehículo no cuenta con luces y está de noche, el policía mal haría simplemente en levantar la papeleta, que es lo que manda el reglamento. Además, el reglamento prevé que debe adoptar una medida preventiva, y en este caso la medida preventiva adecuada es la retención del vehículo en la comisaría. Como decir, te retiro, te llevo a PITS, ¿no?, solucioname esto de las luces y después puedes salir tranquilamente. Entonces, eso no es un acto arbitrario, no es una sanción, porque uno dice, me está sancionando 2 veces, 3 veces, porque me está llevando a la comisaría. No, esto es ajeno y totalmente aparte del procedimiento administrativo sancionador, o sea, aparte de la multa o la sanción que pueda recaer. Esto se llama medida preventiva. Lo que pasa es que el conductor, el transportista, etcétera, lo ve como un solo paquete. No tiene esa clasificación que tenemos cuando entendemos todo este proceso y lo ve todo como parte de un solo castigo, de una sola multa, de un solo problema. Y ahí es donde dice, y me han puesto esto y también lo otro, y que ya no conforme con llevarme el auto al depósito, también me están pidiendo que pague tanto. Y ahí tenemos y encima problemas. Me ponen los puntos. Y encima los puntos. Así es. ¿No? Voy a quejarme, y miran los videos virales de protesta y se suman a ellos. Vamos a protestar y vamos a linchar a todos los inspectores. Bueno, aquí has detectado, Israel, un problema. Y este problema es en la formación de conductores. Entonces, si tú vas a manejar un vehículo automotor, lo menos que deben explicar el reglamento es cómo funciona el sistema. Claro. O sea, aparte de las normas específicas, cómo funciona. Mire, hijo, si tú haces esto, no solamente va a recaer en una sanción, sino también vamos a seguir este procedimiento. Y es un procedimiento legal. Es legal. Y ahora bien, para establecer que es legal, tiene que estar en una ley. Y nosotros tenemos una ley, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que reconoce la aplicación de medidas preventivas. Y acá quiero hacer breve en decir, una medida preventiva tiene una finalidad, una naturaleza, y que es completamente diferente a las medidas correctivas o medidas cautelares que están en los procedimientos administrativos sancionadores o en la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, ¿de dónde sale la medida preventiva? La medida preventiva está dispuesta en una ley, la ley 27181. No sé si tienes la imagen ahí de la ley. Sí, lo tenemos en la medidas pantalla. Preventivas. ¿Sí? Medidas preventivas, ponemos esa imagen, por favor. Claro, ahí está, mira. La ley 27181 habla de medidas preventivas, dice 26.2, las medidas preventivas por infracciones vinculadas al transporte y al tránsito, no dice solo al tránsito. Son las siguientes. Y ahí tenemos todo un catálogo, un menú de medidas preventivas. Tenemos la retención de la licencia, la retención de vehículo, internamiento, que lo he puesto destacado y en rojo. La remoción, clausura de un local, suspensión del servicio, suspensión de la habilitación, interrupción del viaje y paralización de la actividad. Las medidas preventivas, entonces, tienen una naturaleza, una finalidad y están dispuestas en ley. Ahora, ¿quién aplica esas medidas preventivas? Eso tendría que ser una pregunta muy interesante, ¿no? Y se supone que es la entidad que está encargada o que tiene la competencia de fiscalizar. Y dentro de esa entidad, ya hemos visto, por una parte en tránsito tenemos al policía y en transporte tenemos al inspector. Entonces, estas medidas preventivas o la aplicación de estas medidas preventivas, ya que son de tránsito y transporte, entonces son, vamos a decirle, una facultad de poder aplicarlas tanto del policía como del inspector municipal. Ahora, ¿no será que también este problema se suscita porque antes no teníamos a los inspectores? No veíamos todo este conglomerado de amigos de chaleco amarillito, entonces ahí es donde el conductor de años, acostumbrado a conducir de la forma como le quería, ve todo esto que le trata de poner un poco en orden y se incomoda, se fastidia, genera malestar.
Sí, sí, eso es algo muy cierto, es algo, vamos a decir, prácticamente nuevo dentro de nuestro ordenamiento que recién se está estabilizando, tanto así que, por ejemplo, no tenemos una carrera dentro de la administración pública, una línea de carrera de inspectores. Ellos son contratados, le dan su resolución, le dan su capacitación y hay una gran rotación porque muchos Un día están y salen, luego ya no. luego ya no están, o un día están en una municipalidad y luego se van a otra y otro día se dedican a otra actividad, un día lo ves de inspector de transporte, otro día lo ves en defensa civil, otro día lo ves de chofer del alcalde. Sí, es que es verdad, eso es lo que pasa. Y como no hay una línea de carrera, porque como tú bien dices, es algo nuevo, que hasta el momento el MTC no lo entiende, porque ya debió haber creado esto, debió haber creado también un lugar, una entidad para su capacitación especializada, la línea de carrera del fiscalizador. Claro, que puedan escalar, ¿no? Para que puedan escalar, porque aquí viene algo muy interesante, ¿no? Si yo sé que tengo esta condición, no solamente estoy viendo una cuestión laboral de carrera en la cual puedo perder soga y cabra, sino también estoy sujeto a un mandato imperativo, legal. Si tú haces algo malo, pues vas a tener responsabilidad. Exacto. Bueno, esto está todavía en transformación. Está en pañales. Está en pañales, está incipiente, y yo creo que por eso el ministro Yufar preguntó cómo era la nuez, ¿no? Para saber cómo se hace esto con los inspectores. Bueno, aquí estamos dando algunos tips. Entonces, si un inspector fiscaliza, también puede adoptar medidas preventivas. Ok. ¿Sí? Ahora, las medidas preventivas están reconocidas, no es algo arbitrario. ¿Dónde ha venido la confusión en realidad? Creo que tenemos una imagen más, Sí, que es la que nos va a aclarar de dónde viene estos cuestionamientos, ¿no? Y por qué se afirma que en la 1272, y aquí tenemos esto que estamos viendo en estos momentos en pantalla, es parte del decreto legislativo 1272 que modifica la ley de procedimiento administrativo. Y mira lo que dice al final en el 228H. Dice medidas cautelares y correctivas. Aquí está hablando la conclusión de la fiscalización. O sea, ¿cómo concluye una actividad de fiscalización? ¿Quién fiscaliza? Un inspector. Entonces dice, las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observada. Quisiera que no saquen esta imagen porque esto quiero que lo analices un poco para que lo entiendan. Yo sé que la mayoría estamos hablando en griego, pero vamos a tratar de traducirlo al español. Mira, entidad, vamos a leer que dice, vamos a decir que en este caso es la municipalidad provincial, ¿verdad? Okay. Que es la que está siendo cuestionada. Entonces vamos a reemplazar. La municipalidad solo podrá dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo. Entonces, seguimos ahí en la imagen. Dicen, ley o decreto legislativo son normas de un rango. La ordenanza no es ni ley ni decreto legislativo. Entonces, ¿cuál es la idea? Dicen, ya vamos a leerlo así. Las entidades la municipalidad puede dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley. O sea, no por ordenanza. Y mediante una decisión motivada y observada, observando el principio de proporcionalidad. Esto es la confusión. Ahí está la confusión, pero te invito a que en la lectura de esto y a los televidentes también que nos digan si ahí menciona medidas preventivas. No, está diciendo No lo tenemos. medidas cautelares y correctivas siempre que estés habilitado por ley, o sea, no por ordenanza. Entonces, el mito 1, ¿qué nos dice? Que aquí dice que los inspectores no pueden internar al depósito. ¿Dónde dice eso? Claro, mira, dice, la municipalidad solo puede dictar medidas cautelares siempre que estén habilitadas por ley. Y el internamiento está en una ordenanza. Falso, el internamiento no está en una ordenanza. Hemos dicho, el internamiento está dado por ley. Entonces no es cierto que esté por una ordenanza. Está en la ley 27181 el internamiento y es una facultad de la entidad que en este caso va a ser la fiscalización, que es la municipalidad. Entonces, que esté reglamentado en una ordenanza los casos, porque sí está en una ordenanza los casos en los cuales se va a aplicar el internamiento. Eso sí está en una ordenanza. No está en una ley. Pero dice los casos, pero no dice que tenga la atribución. Además, este artículo está siendo claro. Está hablando de medidas cautelares y medidas correctivas. Este artículo no está hablando de medidas preventivas. Si pasas al siguiente, mi estimado Henry, vamos a tener... Bueno, mientras ponemos la otra imagen, quiero enviar saludos a Luis Martín Sánchez. Dice saludos desde Huánuco
para el doctor Marcos Agurto. Y bueno, saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de... ¿De dónde dices? Desde Huánuco. Huánuco. Sí, el señor Luis Sánchez Carreño. Puedo decir como Ferrando un aplauso para Huánuco. Bueno, saludamos a nuestros amigos que siempre están conectados en cada una de nuestras transmisiones en vivo. Gracias por seguirnos y si tienen alguna duda o consulta en referencia al tema, con gusto la vamos a responder aquí. Sí. Bueno, entonces vamos con la imagen que le habíamos pedido en la producción. Okay. Mira, ¿qué cosa es una medida correctiva? ¿Qué cosa es una medida de carácter provisional o cautelar? ¿Y qué cosa es una medida preventiva? Vamos a ver su finalidad. ¿Para qué sirve cada una? Y acá había una confusión. A ver, lo voy a decir en cristiano. Una medida correctiva es una medida que adopta la autoridad además de tu sanción. Te pongo un ejemplo. Imagínate que haces una construcción, ilegal. O sea, tú construyes un tercer piso cuando no estabas autorizado. Entonces te van a iniciar un procedimiento sancionador. ¿Y cuál va a ser la sanción? Una multa. Pero además te van a pedir una medida correctiva. ¿Qué significa la medida correctiva? Vas a volver esto a su estado original. Por lo tanto, la medida correctiva va a ser la demolición de aquello que hiciste indebidamente. Esa es la medida correctiva. Haces un uso de la vía pública, haces tu restaurante, lo amplías hasta la vereda, te secuestras al poste con tu reja, entonces te va a iniciar un procedimiento sancionador y se te va a multar. Ese es tu castigo, tu sanción. Claro. Pero además van a disponer una medida correctiva, es decir, la sanción es algo que yo te inflijo a ti por haber hecho esto con la finalidad, pues por tu desobediencia, ¿correcto? Pero además, pero no voy a dejar, porque imagínate que yo te multe, no voy a dejar que esa construcción siga. Claro. Entonces, la medida correctiva, ¿cuál va a ser? Te voy a multar y la medida correctiva va a ser que te voy a ordenar que demuelas todo eso y lo devuelvas nuevamente para la vía pública. Esa es una medida correctiva. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Okay? Una medida carácter provisional o cautelar es una medida que sirve para asegurar la eficacia de la resolución final. ¿Qué significa esto? Si te van a iniciar un procedimiento sancionador que va a durar 9 meses, ¿no? Entonces yo lo que necesito es tomar una medida hoy para asegurar que cuando yo resuelva al final no te pases esos 9 meses pues haciendo la misma actividad. Claro. Entonces, la medida cautelar o la medida cautelar o medida de carácter provisional tiene una finalidad. ¿Cuál es? Asegurar que esta decisión final se cumpla a cabalidad. Por ejemplo. Que no me engañen. Que no te vas a quedar impune. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes, vamos a suponer, un título habilitante falso, o falsificado, una bodega, y yo te voy a iniciar un procedimiento sancionador, quiere decir que al final te voy a decir, ¿sabes qué, señor? Usted va a ser multado y además le vamos a clausurar el local. ¿Sí? Claro. Para asegurar esta clausura, vamos a disponer una medida cautelar hoy, que es el cierre de tu local preventivamente mientras demore este procedimiento. ¿Por qué? Porque no vas a realizar la actividad hasta que esto concluye. No. Sí, y esto puede tener muchas motivaciones, ¿no? Salvaguardar pues la salud de la población, la seguridad. Esto es una medida correctiva o una medida de carácter provisional. Y finalmente tenemos la medida preventiva. Vamos a ver qué cosa es la medida preventiva. Mira, la medida preventiva tiene una finalidad. ¿Cuál es? Salvaguardar la seguridad de la vida de los usuarios de la vía. No está hablando de las bodegas, no está hablando de las discotecas, no está hablando de los mercados. Porque es una medida preventiva en materia de tránsito y transporte. Salvaguardar la seguridad de la vida de los usuarios de la vía, restablecer el cumplimiento de las normas de tránsito o de transporte que se hubieran vulnerado. Entonces, la medida preventiva, como pusimos un ejemplo de retención del vehículo cuando el vehículo no tiene luces, tiene una finalidad, ¿no? Salvaguardar la vida de las personas. Claro. Al margen de que te puedan sancionar en el procedimiento o no, al margen de que pueda prescribir, al margen que pueda caducar el procedimiento, hay que tomar una medida hoy, y esas se llaman las medidas preventivas. Entonces ahí tenemos nosotros la explicación de las tres. ¿Qué decía este artículo que vimos anteriormente? Si Henry nos devuelve a la vista anterior, ¿no? El 228H, ahora sí ya creo que vamos a poder entender lo que dice ahí. Mira, las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante decisión motivada. Esto no tiene nada que ver con las medidas preventivas.
No tiene absoluta... Ahora ya lo entiendes, ¿sí? Yo sé que hace un rato cuando lo leí, yo te vi, estabas queriendo irte al estudio, porque decías, ¿de qué está hablando? No entiendo qué es lo que es, pero ahora lo entiendes clarísimo. Estas dos medidas que hemos puesto inicialmente y que hemos explicado para qué sirven, lo que está diciendo esta norma es, cuando dicten estas medidas la entidad, lo puede hacer solamente cuando la ley lo faculte. ¿Ok? Entonces aquí viene la confusión. Bueno, ahí no dice medidas preventivas. Sí, pero no está diciendo que solo pueden dictar medidas preventivas o medidas cautelares, porque también hay otra interpretación. A ver, yo lo leo ahí dice, las entidades solo pueden dictar estas medidas siempre que estén habilitadas. Pero no dice que únicamente pueden dictar estas medidas, porque también esa es una interpretación antojadiza. No, un momentito, doctor. Ahí dice medidas cautelares y correctivas, por lo tanto no pueden aplicar medidas preventivas. No dice eso. Dice que cuando dictes medidas cautelares y medidas correctivas, solo lo podrás hacer cuando la ley te lo faculte. Pero no excluye otro tipo de medidas. Que sí se pueden dar. Que por supuesto se pueden dar porque están reconocidas en norma con rango de ley. Yo creo que con esto ha quedado en parte aclarado porque un inspector sí puede aplicar medidas preventivas. ¿Por qué? No porque esté contenido en las ordenanzas, porque también escucho eso, que muchas ordenanzas ya están derogadas a partir de la 1272. Yo creo que no es un problema de interpretación, es un problema de lectura. Es un problema de lectura, es una cosa muy sencilla. Es algo así como que te digan, Israel, tú solamente puedes poner el celular acá si la ley te lo permite. Ya, pero yo no lo he puesto ahí, yo lo he puesto acá. Ah, no, pero te estoy diciendo que si lo vas a poner acá, solamente lo vas a poder hacer cuando la ley te lo permita. Ok, pero no te entiendo, porque yo he hecho esto y este artículo que me estás diciendo, esta disposición, no habla sobre esta situación. Habla sobre las reglas para esta situación, para las medidas correctivas y las medidas cautelares, pero no habla de las medidas preventivas. Entonces, yo creo que con eso ha quedado claro de que sí, los inspectores pueden aplicar, salvo que mañana salga una norma que diga que, la municipalidad solamente puede aplicar medidas preventivas cuando, porque están contenidas en una ley y no en una ordenanza municipal. Ahora, diferencias de las medidas cautelares preventivas y las medidas correctivas tenemos muchas. No sé si Henry nos ayuda y lo pasamos rápido, porque quiero demostrar aquí, solamente con estas imágenes que van a quedar registradas, lo que están en las redes, después lo van a poner su pausa ahí y los van a poder analizar en detalle. Mira, la oportunidad. Oportunidad quiere decir cuándo se dictan. Las correctivas con la sanción. ¿Sí? O sea, al finalizar el procedimiento. Te multo y te ordeno que demuelas. Las medidas de carácter provisional en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador, inclusive en etapa recursiva. O sea, en cualquier momento, desde que se inicia el procedimiento hasta inclusive cuando apelas, se puede dictar una medida de carácter provisional. Y las preventivas solamente se dictan durante la actividad de fiscalización. O sea, en la intervención del policía o del inspector, no durante el procedimiento. Esta es la oportunidad. Luego tenemos competencia. La competencia, ¿no? O sea, competencia no significa quién gana, sino competencia significa quién es el que está facultado para aplicar esa medida. Si podemos ¿no? colocarla. Sobre la competencia. La competencia. En la correctiva de la autoridad que sanciona, porque si va acompañado de la sanción, quien dispone que sea una medida correctiva es el que sanciona. En las de carácter provisional, el que realiza la etapa de instrucción, de resolución o el que analiza el recurso. Y las preventivas, la competencia de su aplicación es de la policía de tránsito o en carreteras o del inspector, ¿no? O sea, vamos a ver qué es diferente. Fíjate que las preventivas, la competencia de aplicarla es del policía y del inspector. En cambio, las otras medidas son ya de los funcionarios que van a conducir los procedimientos. Tenemos una tercera, las características. Para las correctivas deben estar previamente tipificadas. Es decir, tiene que haber un reglamento en el cual diga estas son las medidas correctivas que se pueden aplicar. En cambio, las de carácter provisional no tienen tipificación. Es decir, puede ser cualquiera que a su idea del funcionario sea la mejor aplicable o la mejor medida para garantizar la decisión final. Y en cambio, las preventivas sí deben estar previamente tipificadas, como son pues la remoción, el internamiento, etc. Luego tenemos cuándo finalizan las medidas correctivas finalizan con su ejecución. Demolición, demuele. Cuando la de carácter provisional, cuando el ente, cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento,
o cuando haya transcurrido el plazo fijado. Quiere decir, durante el procedimiento, ahí puede finalizar o pueden ser modificadas. En cambio, las preventivas terminan con la subsanación. Con el pago. O con el pago. Por ejemplo, si a ti te llevan a la comisaría tu vehículo porque no tenía luz o tenía las llantas gastadas, además de levantar la papeleta, te van a dar un plazo de 24 horas para que tú subsanes. Pagas y se acabó. No pagas. Subsanas y te vas, Subsanas. pero con tu papeleta. ¿Ok? En cambio, cuando te internan al depósito, tu vehículo, entonces ahí sí hay que pagar, porque ahí hay un derecho pues, ¿no? de custodia. Pagas y recoges tu vehículo, o pagas la multa, recoges tu vehículo, pero después puedes accionar, oponerte. Entonces, fíjate que son varias diferencias Sí. de las medidas correctivas, las medidas de carácter provisional y las preventivas. Tenemos una más, creo. Los límites. Los límites tienen que ser motivadas, las correctivas tienen que ser razonables, ajustarse a una intensidad proporcional. O sea, tengo que hacer un análisis para decidir finalmente si dicto una medida correctiva. Las de carácter provisional también deben ser motivadas, de una intensidad, proporcionalidad. En cambio, las medidas preventivas, escuche que esto es muy importante, no requieren motivación. O sea, no requieren, la única motivación que requiere el inspector o el policía para aplicar la medida preventiva es que en el reglamento diga, la infracción número tal tiene internamiento al depósito. La infracción número tal, la medida preventiva es retención del vehículo. O sea, no necesita motivación, no necesita un análisis. Simplemente, aquí está, acompaña esto lo que he detectado, acompaña la medida preventiva. Y esa es una diferencia también interesante, ¿no? Y finalmente las restricciones que tenemos, ¿no? Aparte de ser motivadas, razonables, ajustarse, no deben causar un perjuicio, no deben ser de difícil o imposible reparación. En cambio, en las preventivas vamos a tener que la única restricción que tiene que la autoridad competente no puede hacer uso de medidas preventivas en situaciones no contempladas expresamente. Es decir, si yo tengo en mi cuadro de infracciones 20 infracciones, de las cuales 5 tienen preventivas, en las otras 15 no puedo aplicar ninguna medida preventiva en forma arbitraria. Solamente en esas 5 que están previamente establecidos. Muy bien. Entonces, creo que con esto, que ha sido bastante... No, pero estas diapositivas últimas, yo creo, doctor, que tenemos que explicarlo el próximo viernes. Bueno, el próximo viernes 13 no, sino el viernes 20, ¿no? Viernes 13 no, porque, Porque no no porque vamos sea a- supersticioso, sino porque hay un compromiso de parte del Estado peruano y Ujú. todos los servidores, funcionarios, los ciudadanos tenemos que colaborar con la seguridad, así que como somos bien colaboradores nos vamos a quedar en casa ese día. Pero es una promesa para nuestros amigos que el viernes 20 estamos continuando con esta explicación. Sí, vamos a ahondando explicar. mucho más, ¿no? Sí, y no solamente eso, Israel, sino también ya creo que este video vamos a tener que pasarlo a las redes también, Claro. para que así como hay videos que están explicando o a lo mejor informando de una manera, también todos los ciudadanos tengan un segundo punto de vista que puedan tomar en cuenta. No digo que la otra posición esté mal, eso no lo puedo afirmar jamás, sino que para que los ciudadanos, conductores, transportistas, evalúen ambas posiciones y vean cuál les parece la más razonable. Y otra cosa que me parece muy importante, de que esto de lograr tener orden se basa no solamente en tener normas, sino en tener autoridad. Y si vamos a cuestionar la autoridad por cosas que a veces no están muy acorde a las normas, pues como que no estamos contribuyendo mucho al orden. Efectivamente. Bueno, amigos, lastimosamente el tiempo nos ha ganado como siempre. Este ha sido su programa Hablemos de Tránsito con Vialex y nos estaremos encontrando el próximo viernes 20 aquí a través de T-Vial. Muchísimas gracias, doctor, por nuevamente estar con nosotros en este estudio remodelado y el compromiso de poder seguir compartiendo información Bueno, creo importante. que esta para crear una incontinencia verbal, ¿no? Por eso es que he estado un poquito acelerado hablando, pero ya vamos a tener varios programas más para poder compartir todas estas ideas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Agurto. Muchísimas gracias, amigos. Buen fin de semana para todos y quédese con la programación de T-Vial. Chau.